Vamos a empezar. Comparto la dinámica de la clase, lo mismo que en sesiones anteriores, ¿vale? Eh, Voy a compartir una pequeña presentación en PowerPoint con la información mínima, los aspectos teóricos mínimos que tenemos que dominar, ¿vale? Y al final, todos los conceptos teóricos sirven, por un lado, para poder afrontar los prácticos y, por otro lado, no tienen una relación directa con los ejercicios, sino simplemente para poneros en contexto de dónde estamos y desde dónde venimos, ¿vale? Entonces, aquí tiene una parte un poco, unas primeras diapositivas que no tienen que mosquear demasiado, ¿vale? Porque la idea simplemente es poneros en contexto, ¿vale? Parece en las primeras diapositivas un módulo de redes, ¿vale? Pero no tenemos que saber el modelo OSI ni el modelo TCP, IP, ¿vale? No es el objetivo de este módulo el saber los aspectos teóricos que sí vaya a haber en otros módulos, ¿vale? Todos los módulos que sean relacionados con las redes, ¿vale? Lo que pasa es que lo que al final estéis en una capa del modelo OSI o en otra, al fin y al cabo lo que voy a tener es que implementar programas en Java, ¿vale? Pero dentro de que yo estoy delante de mi IDE de programación, en este caso NetBeans, y estoy haciendo programas, pero es interesante que sepáis dentro del modelo OSI, dentro de las redes, que ya sabéis que se actúa sobre las redes en diferentes capas, y cada capa hace unas determinadas cosas y es responsable de una determinada parte de lo que es una comunicación con redes, ¿vale? Pues que se puede trabajar en diferentes capas en diferentes niveles de abstracción. Nosotros hoy, en esta unidad, ya veréis que vamos a trabajar en la capa de transporte, ¿vale? Es decir, nos vamos a, mm, a responsabilizar del envío de paquetes con información, ¿vale? Mientras que en temas sucesivos, concretamente en el tema cuarto, vamos a subir un nivel dentro de la capa, dentro de las diferentes capas que tiene el modelo OSI. Y nos vamos a ir a la capa de aplicación, ¿vale? Entonces, en realidad, pues son programas que vamos a estar implementando, pero es muy interesante que sepáis que estamos trabajando en diferentes capas. Estamos comunicándonos. A partir de ahora, vamos a trabajar con varios ordenadores que se comunican. Nosotros lo vamos a probar en nuestro propio ordenador. Cuando uno se conecte con otro, pues uno se va a conectar al localhost y el otro también. Pero que si esto lo hiciéramos con dos ordenadores dentro de este mismo aula de informática, pues tú pongo la dirección IP tuya y tú pones la dirección IP tuya, pues yo voy a estar trabajando con vosotros, ¿vale? Entonces, en el tema en el que estamos, programación en red, únicamente lo importante es que yo tengo un dato que daros y enviarlo, ¿vale? Mientras que en el tema siguiente, pues vamos a subir como digo, un nivel en la capa de OSI y ya no nos va a preocupar el que ese paquete se envíe, lo damos por hecho, porque alguien en la capa de abajo habrá implementado algo parecido a lo que nosotros vamos a implementar en este tema 3, ¿vale? Y nosotros vamos a subir, como digo, al nivel de aplicación, ¿vale? Y vamos a hacer aplicaciones que se comuniquen entre varios ordenadores, ¿vale? Bueno, pues esto es lo que os anticipaba. Sergio, ¿tú estás en el documento que te he dado de Word? Perfecto. El documento de Word está en la capa o sea, está en el diario de clase. He puesto la presentación PowerPoint, un proyecto con los ejemplos, y antes de meterte en la aula virtual, como siempre. Venga, ponte rápido con eso. Bueno, el modelo OSI, tenemos el modelo OSI y el modelo TCP/IP, ¿vale? En los apuntes, en cualquier libro de referencia, que nosotros no estamos utilizando el libro en presencial,
y en los apuntes, para los que estáis en distancia, en los apuntes que ofrece la plataforma, se habla del modelo OSI y del protocolo TCP/IP. Bueno, básicamente el modelo OSI es un modelo teórico, que dice, según en lo que yo esté trabajando, pues me dice en qué capa estoy, ¿vale? Está desde la capa más específica, que es la capa física, que es cuando hablamos de la capa física, no, yo es que estoy trabajando a nivel físico, en la capa física, ¿qué quiere decir? Porque estoy tirando cables, ¿vale? Ahí es donde hablamos del par trenzado, del coaxial, del no sé qué, de la fibra. Si habéis dado, por ejemplo, habéis cursado el ciclo de SMR, pues ahí está, pues enseñan a crimpar cables, a hacer los cables de red, etcétera, etcétera, ¿no? Luego tenemos las diferentes capas, ¿vale? Las 7 capas que tiene el modelo OSI, pero repito que es un esquema teórico, ¿vale? Bueno, pues nosotros estaríamos en el nivel 4 trabajando, perdón, sí, en el nivel 4, que es en el de transporte, ¿vale? Mientras que el modelo TCP/IP, ¿vale? Este sí es algo que se implementa, sí es un protocolo en sí, y que también tiene una serie que divide el funcionamiento, el trabajo, en una serie de capas, ¿vale? Fijaros que no hay una correspondencia directa entre el modelo OSI y el modelo TCP, sino que el modelo TCP engloba varias capas del modelo OSI, ¿vale? Entonces tenemos el nivel de red de interfaz, la capa de interfaz, ¿vale? Que engloba las dos primeras capas del modelo OSI, la capa de red, que es la que nos interesa, la de transporte, y la aplicación, que ahí engloba las 3 últimas capas del modelo OSI, ¿vale? Os he puesto, y esto lo he googleado, lo he cogido de internet, me ha gustado mucho, una pequeña tabla comparativa entre el modelo TCP y el modelo OSI, simplemente a título, repito, informativo. Esto no o sea, que al final, como bien sabéis, el examen va a ser programar en Java, ¿vale? Pero es bueno saber dónde está, ¿vale? Bueno, pues ahí tenéis las diferencias, ¿no? Pues el número de capas, 4 frente a 7, quién lo ha desarrollado, si es tangible o intangible, me refiero que es implementable o es teórico. Pues el modelo OSI, como ya he dicho, es teórico, no es tangible, y el modelo TCP/IP sí, ¿vale? Y bueno, pues ahí tenéis una pequeña comparativa, ¿vale? Para vuestra información, repito. Nosotros, antes he dicho que trabajamos en el nivel de red, quería decir en el nivel de transporte, ¿vale? Nosotros lo que vamos a trabajar, el nivel en el que estamos trabajando, es en el nivel de transporte, ¿vale? Y dentro del nivel de transporte hay dos formas de enviar. Es decir, el nivel de transporte significa que yo soy un ordenador que le quiero enviar un paquete al ordenador X, ¿vale? Mediante la capa de red, los que habéis visto ya redes, pues supongo que sabéis, mirando las tablas de encaminamiento, vais trazando la ruta que va a seguir, bueno, pues que de mi ordenador al ordenador X pasa por X router, una serie de router intermedios, pum, se establece un camino, vamos a llamarlo así, y una vez que ya está establecido el camino y yo ya sé por qué camino voy a tirar, ¿vale? Pues una vez que ya tengo el camino definido, ahora ya quiero enviar el paquete propiamente dicho, ¿vale? Pues entonces yo tengo mi parte de datos, le pongo su cabecera y automáticamente ese paquete, ¿vale? Va y se envía, ¿vale? Hay dos formas distintas, dos protocolos que envían paquetes, el TCP y el URL. Justamente era de eso, con las cabeceras te refieres, por ejemplo, cuando tú pones HTTP y ahí al programar defines el... No, la cabecera del paquete es los metadatos que tiene el paquete. Es decir, cuando yo envío un paquete, el paquete se divide en dos partes. La cabecera, que es la que tiene la información de control para poder hacer el servicio, y luego los datos. En los datos es si yo que le quiero mandar al ordenador X Hola Mundo, los datos es Hola Mundo. Y la cabecera, pues, depende de la capa concreta en la que estoy, pues tengo IP origen, IP destino, dirección física origen, dirección física destino,
el TTL, que es el tiempo de vida que dura un paquete, hay un mogollón, un checksum, bueno, hay un mogollón de paquetes, de información en la cabecera, ¿vale? Bueno, pues nosotros concretamente vamos a aprender en este tema, versa sobre enviar paquetes, y hay dos protocolos, el TCP y el UDP. Hay dos formas de enviar estos paquetes, ¿vale? Bueno, pues nosotros concretamente vamos a trabajar mediante socket y vamos a trabajar con, con las conexiones TCP, ¿vale? Si vemos el libro de referencia, explican tanto TCP como UDP. Los que estáis en distancia, en los apuntes, hay explicaciones y hay ejemplos implementados de TCP y de UDP. Pero nosotros, en la práctica, en el examen, siempre vamos a ceñirnos al TCP, ¿vale? Tenemos, para trabajar con TCP, o sea, para trabajar en este nivel, en esta capa de transporte, necesitamos saber un par de conceptos teóricos. El concepto de puerto, ¿vale? Y el concepto de socket, principalmente, que son los que vamos a comentar ahora, ¿vale? El concepto de puerto es independiente de si utilizo el TCP para enviar o el UDP, ¿vale? Básicamente, bueno, vosotros intuitivamente ya sabéis lo que es un puerto. Muchas veces habéis tenido que abrir un puerto para descargaros algo, para conectaros en juegos, para conectar. el SAM, por ejemplo. Efectivamente, para abrir determinados servicios que trabajan en puertos determinados, ¿vale? Entonces, como decía, tanto el protocolo TCP como el UDP comunican, es decir, envían y reciben a través de puertos. El puerto, digamos, es el camino por el que sale un paquete y por el que entra un paquete. Es decir, el ordenador tiene múltiples puertos, si no recuerdo mal, 2 elevado a 16 puertos, ¿vale? Y hay determinados puertos que tienen funcionalidades específicas. Por ejemplo, el puerto 80, ¿para qué sirve el puerto 80? Para enviar y recibir todos los paquetes web, es decir, HTTP, ¿vale? Es decir, cuando yo quiero navegar, ¿en realidad qué es? Pues en realidad es que yo, desde mi navegador, que es un cliente web, eso ya estamos en la capa de aplicación. Desde un cliente web, envía a un servidor web un paquete. ¿Por dónde sale? Por el puerto 80. ¿Y qué tiene ese paquete? Oye, dame la página de las, ¿vale? Y el servidor ese que tiene la página de las me envía 1, 2, 3, 23, 84 paquetes con la página web de las. ¿Y por dónde me entran? Por el puerto 80. ¿Entendéis? Entonces, bueno, que sepáis que el puerto aquí, a modo de resumen, un puerto es el punto de destino que identifica hacia qué aplicación o proceso debe dirigirse un dato. Es decir, a mí me van a llegar diferentes paquetes, ¿vale? Pero en función de por qué puerto entre, ya sé yo, mi ordenador ya sabe a qué servicio va. Si me llega por el puerto 80, pues se lo tengo que redirigir al navegador para que muestre la página web de las. Si me entra por el puerto... ¿Cuál es el del SMT, el del IMAP? 665 me parece. 993 el 993. Pues si me llega un paquete y el puerto es el 993, ya sabe que va automáticamente al cliente de correo electrónico, ¿vale? Entonces, la manera de discernir cuando a mí me llega un paquete hacia qué aplicación se lo tengo que redirigir es a través del puerto, ¿vale? Nosotros nos estamos centrando en clientes y dice como destino, pero también cuando sale el paquete también sale por un puerto. Bueno, pues aquí tenéis lo que significa que yo trabajo en diferentes capas. Yo tengo diferentes capas de abstracción. Fijaros que cuando yo quiero enviar Hola Mundo, ¿vale? Si Hola Mundo, yo miro la cabecera, es decir, los datos para la gestión de ese paquete, ¿vale? Si yo estoy
en la capa de transporte, pues la cabecera tiene una serie de datos, ¿vale? Pero si yo amplío y me voy a una capa superior, ¿vale? En este caso la cabecera le añade a la cabecera más datos de control. Entonces, en función del número de capas, esto es como una cebolla, ¿vale? En función de las capas que yo le voy superponiendo, se le van añadiendo datos a la cabecera. Y una cabecera que inicialmente puede ser pequeña cuando estamos en capas muy básicas, podríamos llamarle entre comillas, el término no es demasiado bueno, pero yo no soy especialista en redes precisamente, según se va componiendo y se va mezclando con diferentes capas más, se le van añadiendo más datos, más información a la cabecera, ¿vale? Pero no tenéis que preocupar, os tenéis que preocupar en los módulos de redes, que repito, yo no soy especialista para nada, porque nosotros para esto es transparente para nosotros, ¿vale? Así que nosotros no veáis aquí esto de cabeceras, datos y tal, porque nosotros tenemos que componer este tipo de paquetes con datos y cabecera, no, para nosotros eso va a ser transparente, nosotros vamos a llamar a un objeto socket, ¿vale? Y cuando nosotros le demos a enviar, pues nosotros le vamos a enviar los datos y ese objeto socket ya va a componer su paquete, cogiendo los datos que yo le doy y poniendo la cabecera que haga falta para que se envíe. Para nosotros eso es transparente, simplemente lo digo a título informativo. Bueno, y aquí os he puesto también, que a Sergio no se lo he puesto porque no es especialmente relevante, un resumen de los puertos más famosos que están dedicados a cuestiones concretas, a aplicaciones concretas de nuestros ordenadores. Por ejemplo, el puerto 80, que es el de HTTP, el 443, que es el HTTP seguro, el HTTPS, el FTP funciona por el puerto 21, el POP3 por el 110, cuando instalo un SHA, como decía Sergio, como MySQL, pues en el puerto 3306. Bueno, ahí tenéis unos cuantos, ¿vale? Unos cuantos. ¿Quién lo usa? ¿Qué? El 110 que lo usa. El 110, POP3. POP3. El POP3, el POP3 es el receptor de correo electrónico, ¿vale? El POP y el IMAP son los receptores y el SMTP es el que envía, ¿vale? Bueno, aquí os he puesto y ya nos centramos en lo que a nosotros nos interesa. Vamos a enviar paquetes, ¿vale? Ahí he puesto dos ilustraciones un poco chorras para ilustrar la diferencia entre el TCP y el VP, ¿vale? Mientras que el TCP es un protocolo muy seguro, ¿vale? Se dice, es orientado a conexión. ¿Qué quiere decir que es orientado a conexión? Que no te envía. Es decir, vamos a suponer que hay dos ordenadores que quieren comunicarse, ¿no? Si A le quiere enviar un paquete a B, no le va a enviar ningún paquete, ¿vale? No le va a enviar ningún paquete hasta que previamente le diga, oye, B, que sepas que quiero enviarte paquetes. Y entonces B dirá, ok, estoy preparado para que le envíes paquetes. Y además, si B quiere enviar paquete A, dirá, oye A, quiero enviarte un paquete. Y entonces A dirá, ok, estoy dispuesto a que me mandes paquetes. Eso es el establecimiento de conexión. Una vez que se ha establecido la conexión, ya se pueden enviar paquetes. Y cuando terminan de enviar paquetes, hay que finalizar esa conexión. ¿Vale? Entonces, en la imagen de la derecha, veis cómo en el protocolo TCP, con un ejemplo muy estúpido, tenemos una mamá que tiene a su hijo en brazos y antes de enviarle, como madre responsable que es, antes de enviarle el hijo, antes de darle el hijo al padre, bueno, a un hombre, al padre supuestamente, pues dirá, oye, fulanico, coge un momentillo al niño. Y el padre dirá, vale, dámelo. Y entonces tranquilamente se lo da. Mientras que el VP es que coge la madre con el niño y dice, oye, toma, ¡bum! Y lo tira. Antes de decir, ahí va, ya lo ha soltado, ¿vale? ¿Por qué? Porque UDP, por ejemplo, no es orientado a conexión, ¿vale? Es decir, si un ordenador A le quiere enviar un ordenador B mediante UDP, directamente empieza a enviar paquetes. Oye, toma, pom, 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 pom. ¿Vale? Otra diferencia es que en TCP
cuando un ordenador A le manda un paquete a un ordenador B, cuando el ordenador B lo recibe, el ordenador B le envía al ordenador A una confirmación diciendo, oye, vale, me ha llegado. Eso se llama ACK. ACK es una validación de que me ha llegado el paquete. ¿Vale? Entonces el ordenador A, si le llega la ACK, dice, ah, vale, pues ya está, ya el primer paquete ya se lo he enviado y lo ha recibido. ¿Vale? Entonces ya sabe si le puede enviar un paquete, un segundo paquete. Bueno, ya dependiendo de. Esto ya serían cosas más complejas, pero dependiendo del protocolo que siga, el ordenador A tiene que esperar hasta que no le llegue la ACK, no puede enviar el segundo paquete, o puede enviar un número máximo de paquetes sin confirmación y hasta que no reciba la confirmación no continúa, etcétera, etcétera. Pero la idea es que hay un reporte de que me ha llegado el paquete y el ordenador A sabe que está enviando el paquete y que lo está recibiendo el destinatario. Mientras que UDP no, UDP es, venga, envío y listo. ¿Vale? Y diréis, Fran, pues vaya una mierda de UDP. ¿Por qué existe UDP? ¿Por qué no? No sé. Bueno, UDP tiene una grandísima ventaja con respecto a TCP, que es la velocidad. Es mucho más rápido. ¿Vale? Entonces, aquí no hay un protocolo bueno y un protocolo malo. Aquí hay un protocolo que tiene unas ventajas, seguridad, y otro que tiene otras ventajas, que es velocidad. ¿Vale? Entonces, ¿para todos los envíos se envía TCP? No. Yo tengo que decidir en cada momento qué sistema utilizo para el envío. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, para enviar un mensaje cifrado súper importante, ¿qué utilizaremos? ¿TCP o UDP? TCP. TCP. Ahora, sin embargo, para la videoconferencia que estáis asistiendo, que lo que me importa es que no se corte, ¿vale? Que si hay un paquete de mi ordenador que se pierde o que aparece corrupto, no me interesa que se corte la conexión para que yo reenvíe el paquete, sino que ese paquete se pierde. Vosotros muchas veces cuando estáis en una videoconferencia, cuando estáis viendo un vídeo, no hay durante unas décimas de segundo o durante unos segundos que se ve un poquito más borroso, más pixelado, más tal. ¿Eso por qué es? Porque se está enviando. Cuando yo veo vídeos, ¿vale? Se está enviando por UDP. Y cuando vosotros veis un vídeo pixelado, quiere decir pues, que ha habido ahí un paquete que se ha enviado por UDP que no ha llegado, que ha llegado corrupto, pero no me corta la conexión. No se para decir, no, es que este paquete donde tú guiñabas un ojo, hasta que no se te vea el ojo perfecto guiñado, voy a parar el vídeo y hasta que no me lo reenvíe nada. No, lo importante es seguir. Entonces, hay determinados protocolos que lo que me importa es la velocidad, como por ejemplo las videoconferencias, el ver un vídeo por internet, los servicios en streaming, ¿vale? Mientras que luego hay otros que no importa tanto la velocidad y sí importa el que el paquete tenga una seguridad, ¿vale? Pues ahí utilizaría TCP. Dime, Sergio. Esto sigue siendo confuso. Tú has mencionado lo de las conferencias, pero aquí en este caso, desde la conferencia, tú realmente te estás conectando con el navegador, que es un cliente web, y entonces por TCP. ¿Cómo se hace para que eso sea UDP en lugar de TCP? ¿Cómo es eso? Pero es que aquí estamos trabajando en múltiples capas, ¿me entiendes? Es decir, tú estás trabajando por un lado dentro de un navegador web, pero por ejemplo yo no estoy trabajando con un navegador web porque yo estoy en una aplicación instalada, ¿vale? Es decir, el navegador web es una forma de mostrar ese otro servicio, ¿vale? Que en vez de mostrarlo por sí solo, está encapsulado dentro de un paquete HTTP, dentro de una página web, ¿me entiendes? Sí. Bien, ¿más preguntillas por ahí? Es como archivo de internet. Claro, el TCP es descargar de un archivo, es un correo electrónico. A mí no me importa que el correo electrónico se me descargue y tarde un poquito más o menos, pero si tú me estás enviando una práctica, yo quiero recibir tu práctica entera. No quiero recibir que un paquete se pierde, el archivo descomprimido no lo puedo abrir y tu práctica no la puedo abrir, pues está suspenso. ¿Vale? Efectivamente. ¿Vale? Entonces, hay determinadas cuestiones que necesito seguridad, necesito que ese paquete se envíe por un protocolo TCP y otras que lo que impera es la velocidad, como por ejemplo el streaming y UDP. ¿Vale?
Bueno, esto un poco volviendo a lo mismo, la comparativa, la tabla comparativa, que esa sí que se la he puesto a Sergio, la comparativa entre el UDP y TCP, UDP no es tan seguro como el TCP, el UDP no es orientado a conexión y el TCP sí, el UDP no retransmite un paquete aunque no haya llegado, aunque haya llegado corrupto, el TCP si hay algo que no se haya enviado lo retransmite. El UDP lo que hace es ir soltando paquetes y el que la recibe que se busque la vida, mientras que el TCP, cada paquete tiene un número de secuencia, tiene un número de orden para que el que recibe el paquete sepa en qué orden tiene luego que juntar esos paquetes. El UDP no envía confirmaciones, que es lo del ACK, y el TCP sí, ¿vale? Bueno, pues esa sería la grandes diferencia. Y nosotros vamos a trabajar a través de socket, ¿vale? Entonces, el socket, que es lo que nosotros vamos a implementar, y ya dejamos de irnos al plano teórico, a la abstracción, para irnos a la concreción de lo que nosotros vamos a tener que saber implementar, ¿vale? Nosotros vamos a utilizar todo esto, todos estos mecanismos de transmisión, de la capa de transporte, lo vamos a gestionar a través de socket. El socket es un mecanismo, como dice el enunciado, para entregar paquetes. Ya sabéis que si yo lo que quiero enviar es una cadena de caracteres, o si yo quiero enviar un archivo de texto, un archivo, una imagen, lo que sea, en realidad eso el ordenador emisor lo va a descomponer, lo va a trocear en 0 y 1, o sea, lo va a transformar a 0 y 1 y lo va a trocear en pequeños paquetes, dependiendo del tamaño que tenga ese paquete. Si en el paquete yo quiero enviar Hola Mundo y los paquetes solo admiten 2 caracteres, pues va a enviar un paquete con HO, otro paquete con LA, otro paquete con un espacio y con una M, y así hasta componer Hola Mundo. Va a componer varios paquetes. Pero repito que para nosotros eso es transparente. Nosotros vamos a instanciar el socket, vamos a decirle envíale Hola Mundo y el Hola Mundo se enviará como quiera. ¿Vale? Para eso es transparente para nosotros, ¿vale? Entonces decía que el socket es un mecanismo para entrega de esos paquetes, ¿vale? Provenientes de la capa de red a los procesos o a los hilos apropiados. Fijaros que hago distinción, procesos o hilos. Los sockets son independientes, de lo que hemos estado trabajando en estos dos primeros temas. Es decir, yo puedo perfectamente hacer un programa en Java, y ejecutarlo. Otro programa en Java y ejecutarlo, son dos procesos distintos, ¿vale? Y que esos dos procesos se comuniquen a través de socket. O yo puedo hacer lo que hemos estado haciendo en la unidad segunda, yo puedo hacer un main, que el main se cree 18 objetos de tipo thread, lanzar con el start los 18 y que esos 18 entre sí se vayan comunicando. Es decir, esto da igual, los sockets funcionan con procesos distintos y con hilos distintos. Es totalmente transparente, es decir, no hay ninguna distinción, ¿vale? Es decir, yo tengo una figura cliente y una figura servidor. Me da igual que esos clientes y ese servidor sean dos programas en Java distintos, que sean dos hilos distintos de un mismo programa. Eso no me importa, no me afecta para nada, ¿vale? Pero yo tengo dos cosas y comunican, punto. Eso es lo que a mí me interesa, ¿vale? Entonces, en definitiva, el socket lo que necesita es tener una dirección, cada socket, cada elemento que vaya a comunicarse, me refiero a dos hilos o dos procesos o lo que sea. Yo tengo dos procesos, dos hilos, lo que sea, y cada uno tiene su dirección IP, ¿vale? Y su puerto, ¿vale? Entonces, me da igual que esa cosa, llamémosle cosa entre comillas, sea un hilo, sea un proceso, yo lo que necesito es un puerto y un IP. Y yo digo, vale, yo estoy en la dirección IP tal y en el puerto tal, aquí estoy esperándote, yo soy el servidor. Y yo, que soy el cliente, que estoy en otra dirección IP concreta y en otro puerto concreto, yo digo, vale, yo me quiero conectar contigo. Y yo digo, yo me quiero conectar con esta dirección IP y con este puerto. ¡Pum! Automáticamente se establece la conexión porque voy a trabajar, como repito, por TCP, y ahí se comunican. Y los dos están comunicando. ¿De acuerdo? Y ya está. Y repito que me da igual que sean dos hilos, dos procesos, incluso voy a más. Podríamos hacer un cliente en Java, un cliente socket, y el servidor socket sea un programa escrito en Python. Me da igual. ¿Vale? Se podría hacer, vamos.
más cositas. Bueno, tenemos dos tipos de sockets. Es decir, yo puedo implementar sockets para poner en funcionamiento un protocolo TCP y uno UDP, ¿vale? En los apuntes de distancia tenéis ejemplos y tenéis prácticas de protocolos TCP y protocolo UDP. Pero nosotros en este módulo, ¿vale? Nos vamos a centrar en el protocolo TCP. La práctica va a ser protocolo TCP y en el examen, que va a haber una pregunta en el examen, vosotros a la vuelta de vacaciones, vais a tener que implementar protocolos TCP, ¿vale? No os voy a preguntar UDP. Vale, una vez visto ya todos los aspectos teóricos, ahora vamos a lo que nos interesa a nosotros. Vamos a implementar. Esto es lo que vosotros tenéis que saber. Los sockets, para implementar sockets y para poder hacer todos estos ejercicios que vamos a ir haciendo, nosotros vamos a partir de un modelo cliente-servidor, ¿vale? Nosotros vamos a tener un servidor socket que digamos es el que se activa y el que queda a la espera de que alguien se quiera conectar con él. Es decir, el servidor es el que se pone operativo y el cliente es el que pide conectarse con ese servidor. ¿Entendéis? Entonces yo tengo mi servidor socket y luego yo me instancio un cliente socket. El cliente socket pide la conexión con el servidor y automáticamente, aunque solo haya un cliente que pida la conexión socket, ya se establece una comunicación full duplex, ¿eh? Ya se van a ir a poder ir intercambiando paquetes entre servidor y cliente. Pero ya sabéis que esto pasa como el HTTP, que tenemos un servidor y un cliente. Luego nosotros tenemos que implementar, cuando yo tengo dos procesos que hablan o dos hilos que hablan, nosotros va a haber siempre un proceso o un hilo que sea el servidor y otro que sea el cliente. Y el cliente es el que va a pedir conexión con el servidor y el que va a iniciar un poco, digamos, esa comunicación. ¿Vale? Aquí he preparado dos ejemplos ilustrativos. El primer ejemplo es un servidor único. ¿Un servidor único qué es? Un programa en Java que instancia una clase servidor socket, una clase servidor socket, y luego yo hago un cliente socket, se pide conexión con él, ¿de acuerdo? Se envía lo que se tengan que enviar, cuando se han enviado, cierra la conexión, punto. Y el servidor, cuando atiende a un cliente, finaliza la ejecución. El programa deja de funcionar. ¿Entendéis? Es decir, yo le doy a ejecutar a mi servidor. Se crea el objeto socket servidor y se queda a la espera de que alguien se quiera conectar con él. ¿De acuerdo? Entonces luego llega otro programa Java que es un cliente, le pide conexión, hace la comunicación, fin de programa, fin de programa. Eso no es la realidad. Eso no es la realidad. Cuando yo tengo un servidor de algo, el servidor siempre está encendido, siempre está funcionando, ¿verdad? Entonces yo, en un momento dado, le pido conexión, hago la comunicación y cuando termino, pues a lo mejor mi cliente termina. Pero si al rato me quiero volver a conectar a él, vuelvo a iniciar mi cliente y es como, por ejemplo, un servidor de correo electrónico, ¿no? Yo abro el Outlook. Yo soy el Outlook, que es un cliente, en este caso de correo electrónico, ¿no? Yo le pido al servidor de correo, oye, dime si tengo algún correo, descárgamelo. El servidor me da los correos, yo los leo, hago lo que sea, incluso cierro la aplicación y al rato la vuelvo a abrir, oye, a ver si me ha llegado el correo que estoy esperando. Y le vuelvo a hacer otra petición y sigue operando. Pues en este primer ejemplo no va a seguir operando, no va a seguir operando, sino que el servidor se crea su socket, atiende una vez a un cliente, cierra, fin del programa. ¿Vale? Esa es la primera versión que vamos a ver. En la segunda versión ya
sí vamos a ver un servidor que va a atender a múltiples clientes. Pero fijaros que lo va a hacer de forma secuencial. ¿Eso qué quiere decir? Pues básicamente la diferencia entre la primera versión y la segunda es que el código que yo pongo en la primera versión lo voy a poner en un bucle infinito. Entonces, yo entro en el bucle, espero a que alguien se conecte, llega un cliente, se conecta, se comunica, el cliente termina y el servidor da otra vuelta más. En un bucle infinito, da otra vuelta más, se vuelve a crear otro objeto socket servidor, espera, luego cuando se ejecuta otro cliente, ¡pum!, se comunica, el cliente muere y el servidor da otra vuelta. Pero, si os dais cuenta, como digo aquí en la presentación, este servidor es secuencial, es decir, no va a poder atender nada más que a un cliente a la vez. Es decir, si mientras que yo estoy estableciendo, mientras que yo estoy comunicando el cliente con el servidor, están en conexión, se ejecuta otro cliente, ese cliente va a petar, va a decir, oye, mira, que no me coge, que no me atiende, el servidor está ocupado y no me atiende. ¿Vale? Así tampoco se comporta esto, ¿verdad? Si yo, por ejemplo, tengo un servidor de correo y yo tengo el móvil por un lado y mi cliente de correo, mi Outlook, en mi portátil, si yo a los dos le hago una petición, a los dos me atiende. ¿Entendéis? Y entonces ya llegaríamos a la tercera vía, que la tercera vía es que el servidor socket atiende a múltiples clientes a la vez acordaos que no es 100% cierto, concurrentemente. ¿Y cómo hago yo eso? Bueno, pues eso es lo que tenéis que implementar en la práctica, ¿vale? ¿Cómo se hace Pero yo te lo voy a decir lo que se hace. ¿Cómo se hace un servidor concurrente? Pues lo que hemos hecho en la versión 1, que es un código que se instancia un socket servidor, que lea, que escriba, que haga lo que sea, lo voy a meter en un código, en un RAM, en un hilo. ¿Vale? Y entonces mi programa lo que va a hacer es que cada cliente que se quiera conectar al servidor, el main del servidor va a crear un hilo. De tal forma que si un cliente se quiere conectar, lance un hilo y se conecte. Mientras que esos están hablando, si se quiere otro cliente conectar, lance otro hilo. ¿Entendéis? Y pueda admitir múltiples conexiones. Eso es lo que no nos va a dar tiempo a ver hoy, ¿vale? Pero por lo menos lo vamos a dejar esbozado. ¿De acuerdo? Eso ya lo hemos hecho. ¿Dudas con la parte teórica? ¿Pasamos a programar ya? ¿Sí? Pues vamos a empezar a programar, que es lo que nos gusta, ¿no? Bueno, pues aquí os he dejado dos paquetes, ¿vale? Uno se llama único, que es el primer ejemplito, que es que solo atiende a uno a la vez y cuando atiende a ese cliente socket muere. Y otro es que atiende a múltiples clientes, pero lo hace uno detrás de otro. ¿De acuerdo? Vamos a ver la parte de cliente y la parte de servidor. Vamos a ir increciendo en dificultad. Así que vamos a ver primero el básico. Y este código del básico, este es el código realmente que tenemos que saber dominar para, ¿qué es lo que tengo que saber? Crear un objeto cliente servidor. Crear un objeto, perdón, cliente socket. Crear un objeto servidor socket. Enviar, recibir, cerrar, cerrar. Tenemos que aprender, ¿qué os digo yo? 4, 5, 6, 7 líneas de código. No tenéis que aprender nada nuevo. ¿De acuerdo? Porque todo lo demás, todo el resto de versiones de este ejercicio no es modificaciones a nivel de socket, sino que es modificaciones a nivel de
o bien de programación básica, cuando yo el servidor lo meto en un bucle infinito, eso es programación básica, eso no es ni siquiera PSP. O del tema anterior, trabajar multihilo, para que cada vez que hay un servidor nuevo, perdón, cada vez que hay un cliente nuevo que se quiere conectar, se lance un hilo nuevo del servidor socket, ¿vale? Pero no es propio de este tema, ¿de acuerdo? Por eso muchas veces en el examen, y ahí os doy una pista, muchas veces en el examen el ejercicio de socket y el ejercicio de hilos se preguntan de manera conjunta, ¿vale? De hecho, en la práctica que tenéis que hacer, vamos a implementar socket, pero en múltiples hilos, para hacer un ejercicio gordo, ¿vale? Bueno, pues chicos, vamos a empezar con el código del servidor. Fijaros que aquí no me he complicado la vida, no he hecho un objeto servidor, no he hecho múltiples métodos, es simplemente para que os vayáis familiarizando con las líneas de código específicas de los sockets. He puesto todo el código en un main, es decir, yo tengo dos procesos. Un programita que es servidor, que tiene su main, que se ejecuta, y un programita que se llama cliente, que tiene su main y que se ejecuta. Son dos procesos distintos. Oye, ¿por qué no ha hecho dos hilos y que haya un main que se cree los dos hilos? Pues también lo podía haber hecho, pero no lo he hecho porque no lo he visto oportuno, ¿vale? Bien, pues aquí tenéis el servidor, ¿vale? Bueno, yo aquí he decidido que se van a comunicar. ¿Por qué os he puesto en la diapositiva una lista con los procesos más repetidos? Pues para que no repitáis, para que no digáis, venga, voy a hacer esto y se me va a comunicar con el puerto 80, para que no haya ningún conflicto y no dé ningún problema. Entonces, yo, por ejemplo, en este código, pues voy a hacer este ejemplo comunicándose con el puerto 6000, ¿vale? Pues bueno, 6000, pues como podía haber puesto 5990, que también está libre, ¿vale? Entonces yo me voy a crear una variable puerto 6000. Entonces, fijaros, para crearme un objeto servidor socket, pues me creo el objeto server socket. Le llamo como me dé la gana, servidor, Pepito, Antoñito, ¿vale? Y llamo al método constructor server socket y el único dato que le tengo que pasar al servidor es el puerto por el que estoy escuchando, ¿vale? El puerto por el que voy a recibir peticiones de clientes socket. Simplemente eso, ya tengo mi socket, mi servidor socket, ¿vale? Ahora el servidor socket va a recibir un cliente socket, ¿vale? Pues la clase servidor socket se llama server socket y la clase cliente socket se llama socket. Entonces, yo aquí en el servidor defino un objeto servidor socket que soy yo, el que yo estoy haciendo. Y después, el cliente que se va a conectar conmigo también lo tengo que meter en un objeto cliente-servidor. Y el objeto cliente-servidor se llama, perdón, cliente-socket, se llama socket. ¿Vale? Entonces, fijaos, el objeto servidor es el servidor socket, el que yo estoy implementando, que estoy en la clase servidor. Y cliente conectado es el cliente socket que se comunica conmigo, que es de tipo socket. Inicialmente es null, porque inicialmente nadie se ha conectado. Entonces yo aquí muestro esto, simplemente muestro un mensaje, oye, mira que estoy esperando a que se conecte un cliente. Y si yo no ejecuto la clase cliente, pues el servidor está ahí esperando a esto, esperando a que me llegue un cliente, me haga una petición de conexión y entonces ese cliente, yo lo acepto. Entonces yo hago servidor, que repito, el servidor es el server socket, acepto. El método acepto lo que hace es está a la espera y cuando me llega un objeto socket pidiéndome conexión, yo lo que hago es que ese objeto socket lo cojo y lo meto en una variable, que en este caso es una variable de tipo socket, que he llamado cliente conectado. Entonces, fijaos cómo el objeto servidor lo que tiene es un server socket, que es el que está gestionando, y cuando alguien le pide conexión, él lo acepta llamando al método accept, y el método accept devuelve el objeto socket con el que se ha conectado, una copia de ese objeto socket, y lo mete
en la variable cliente conectado, ¿vale? Una vez que ya hay conexión, ya se puede empezar a comunicar. Repito, aunque yo en el aspecto teórico os he comentado que en una conexión TCP, cuando yo quiero conectar, cuando yo quiero que haya una comunicación bidireccional, el A le pide conexión al B y luego el B también le pide conexión a A, todo eso está metido dentro del objeto server socket y socket, ¿vale? Entonces ahí el único que va a pedir, ¿vale? No es que me esté contradiciendo ni que me haya equivocado en la explicación, ¿vale? Una cosa es el protocolo teórico y otra cosa es como simplemente en Java, ¿vale? Aquí directamente el único que pide conexión es el cliente, ¿vale? O lo único que vemos que se pide conexión, ¿vale? Automáticamente cuando yo hago el accept ya se inicia una conexión bidireccional, ¿vale? Y cuando yo tengo una conexión bidireccional, ¿cómo comunico? Pues con un buffer. Lo mismo que utilizaba la tubería en el tema 1, lo mismo que con el buffer reader que también se puede utilizar el escáner para comunicarme con el teclado. Nosotros estamos acostumbrados a leer con el escáner, pero antiguamente, en anteriores JDK, cuando yo aprendí a programar, no existía la clase escáner y yo leía con un buffer reader, como con las tuberías. Bueno, pues entonces yo me creo un stream. El stream es esa tubería, entre comillas, esa tubería entre los dos. Es que no sé deciros la traducción porque le llamamos stream, ¿vale? Hacemos un stream, un caminito, una tubería entre cliente y servidor, ¿vale? Y esa tubería input stream que le llamo entrada, ¿vale? Pues es el cliente con el que me he conectado, punto get input string. Es decir, yo digamos que cojo, una vez que tengo mi socket cliente, de ese socket cliente le hago un get input string para tomar una tubería de entrada, para que el cliente me envía a mí. Fijaros que es input string, es una tubería de entrada para recibir a mi información. Y esa tubería, ese string de entrada, lo que me creo es un flujo de entrada. Primero me creo la tubería, el string, y después me creo el flujo de entrada, que es un data input string, ¿vale? Y a ese data input string, al método constructor, le paso el string de entrada, ¿vale? Entonces ya con esto, con estas dos líneas de código, ya puedo recibir paquetes que me envíe el cliente. Es decir, para yo recibir un paquete del cliente, necesito crearme un string de entrada, que me lo tiene que dar él con el método getInputString, y después un flujo de entrada pasándole por parámetro ese string de entrada. Y automáticamente ya puedo recibir. El recibir es el flujo de entrada punto readUTF. El método readUTF lo que hace es leerme lo que el cliente ha escrito. Es decir, el cliente me dice, hola Fran, pues yo recibo ese hola Fran. Y lo meto en una variable o directamente, fijaos, yo aquí lo que he hecho es mostrar ese hola Fran que me manda el cliente, lo muestro por pantalla. Y ahora tenemos otro ejemplo en el que ahora es el servidor el que le va a mandar una respuesta al cliente. El cliente le dice, hola Fran. Pues el servidor le responde al cliente, hola cliente. ¿Vale? Entonces, para eso es lo mismo. Me creo un string, pero en este caso, en vez de ser input string, en vez de ser un string de entrada, es un string de salida, un flujo de salida. Le llamo al getOutputString de mi cliente para que me dé ese flujo de salida, y perdón, ese string de salida, y por último me creo un flujo de salida pasándole el string de salida. Y entonces ya a través de flujo de salida ya puedo llamar al método. Si antes para leer la entrada era readUTF, pues ahora es writeUTF. Y ahora le envío, oye, saludos, soy el servidor, saludos cliente. ¿Vale? Muy importante, los flujos se cierran y los servidores, en este caso, también bueno, en este caso no, y en todos, se cierran. ¿Vale? Bueno, pues eso es lo que tengo que saber. Crearme un servidor socket, crearme un cliente socket.
aceptar la conexión en la parte del servidor, pedir la conexión en la parte cliente. Y luego, cuando se vayan a enviar, da igual que sean clientes o servidores, me creo un string, me creo un flujo y los métodos son retUTF o writeUTF, punto, no hay más. El cliente, fijaros que es lo mismo. Aquí, si el servidor necesitaba para poder crearse solo el puerto en el que iba a escuchar, el cliente necesita el puerto y también la IP donde está el servidor, ¿vale? La IP, esta es la IP del servidor. Entonces, fijaos, me creo el objeto cliente pasándole el puerto y el host donde me voy a conectar, ¿vale? Y simplemente al crear ese objeto cliente ya le estoy pidiendo conexión al servidor que está en este host y que está en este puerto. ¿Me entendéis? Entonces, cuando el servidor me hace accept, me acepta esta conexión, ya está establecida la conexión, ¿vale? Luego el cliente es todavía más sencillo. Es simplemente crear el objeto cliente. Y al crear el objeto cliente ya le está pidiendo el inicio de conexión y ya se lo ha aceptado y ya está todo funcionando, ya está hecho. Y ya, para enviarle, ¿os acordáis que el servidor lo primero que hacía era recibir un paquete y lo mostraba y después enviar un paquete? Pues aquí lo tenéis. Me creo un flujo de salida, ¿vale? Aquí lo he hecho en una línea, lo que en el servidor hacían dos, ¿vale? Es decir, el cliente.getOutputString, ¿vale? Eso me devolvía un string. Y eso se lo pasaba al data output string en el método constructor. Pues directamente lo he hecho en una sola línea. Aquí me he creado el flujo de salida, ¿vale? Y el flujo de salida, pues le hago un write UTF. Oye, saludo al servidor, soy el cliente. Y eso ya se le envía al servidor y el servidor lo muestra. Y como el servidor me enviaba a mí un paquetito también, un mensajito también, pues me creo un input string para recibirlo. Ese input string se lo paso por parámetro a un data input string y me creo un flujo de entrada. Y con el método readUTF leo la información que me ha mandado el servidor y lo muestro por pantalla y cierro los flujos. Los flujos y los sockets. ¿Vale? Fijaos cómo el cliente no tiene que crearse objetos socket, server y socket, simplemente socket. Mientras que el servidor sí que se crea cliente socket y socket set. Vamos a ejecutar esto. Si yo no me doy cuenta y ejecuto primero el cliente, me peta. Pues claro, si es que el cliente se quiere conectar al servidor, lo primero tiene que estar en funcionamiento el servidor. Entonces, lo primero que ejecuto es el servidor. Entonces, ejecuto el servidor esperando al cliente. Y ahí se pega un tiempo infinito hasta que algún cliente se quiera conectar con él. Ahí está esperando. Ahora, ejecuto ahora el cliente. Lo ejecuto y fijaos, aquí tengo. Son dos procesos. Aquí tenéis el cliente y el servidor. ¿Vale? Cliente y servidor. ¿Vale? Aquí, aquí estaba el servidor esperando el cliente. Ha recibido del cliente. Saludo al servidor desde el cliente. Y aquí, en el cliente, programa cliente iniciando. Y él le ha enviado saludos desde el cliente y el servidor le ha enviado saludos desde el servidor. Es este mensaje. ¿Vale? El programa, fijaros qué estupidez hace. El cliente le dice hola y el servidor le responde hola. Y los dos, el saludo que le manda al otro lo muestra por pantalla. Ya está. Eso es el programa. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si yo vuelvo a ejecutar el cliente? ¿Qué he hecho? ¿Qué pasa si yo ahora... ¿Qué pasa si yo ahora vuelvo a ejecutar el cliente? ¿Qué me vuelvo a petar? ¿Por qué me vuelvo a petar? Porque el servidor, una vez que alguien se le conecta y hay esa comunicación de ambos saludos, fin del programa. ¿Entendéis? No se sigue ejecutando el programa. El objeto server socket y el objeto cliente recibido, no me acuerdo cómo era, se cerraban y acaba el programa. Claro, esto no es muy útil.
Lo ideal es que el servidor siempre esté activo y que todos los clientes que lleguen, pues que vayan llegando sin ningún problema. Eso es lo que he hecho en la segunda versión. En la segunda versión, que es secuencial, fijaos que el servidor tiene el mismo código, salvo que está en un bucle infinito. While true. Aquí me creo mi objeto servidor con el puerto, me creo el objeto cliente. Esto en realidad lo que es la creación me lo debería de haber hecho arriba para que no me lo cree múltiples veces. Es decir, aquí es que lo hice a la brava. Aquí directamente dice, ¡pum! Todo dentro de un while, a tomar viento, ¿no? Pero que esto se puede mejorar y vosotros lo debéis de mejorar, ¿vale? Espero el cliente, acepto la conexión, recibo la entrada, la muestro por pantalla y aquí me hago un sleep para tardar un tiempecillo porque ahora voy a intentar ejecutar varios hilos a la vez. Este sleep es simplemente para que me dé tiempo a ejecutar los dos hilos. Creo el flujo de salida y envío el saludo, ¿vale? Y cierro, ¿vale? ¿Por qué cierro? Porque en la siguiente vuelta me lo vuelvo a crear, ¿vale? Lo suyo sería dejar esto fuera, pero no lo dejamos así. Entonces, esa es la única diferencia. Y aquí me he implementado dos clientes, pero que dos clientes lo que he hecho es coger el mismo cliente que tenía antes, ¿vale? Y copiarlo dos veces. Y el único le muestra saludos desde el cliente 1 y el otro le muestra saludos soy el cliente 2. ¿Vale? Saludos soy el cliente 2, pero tiene exactamente el mismo código. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasaría aquí? Yo ejecuto el servidor. Ya está ejecutándose el servidor. Si yo ejecuto el cliente 1, funciona sin ningún problema, ¿lo veis? Aquí tengo el cliente 1, le ha enviado el paquete y ha recibido el paquete del servidor. Y el servidor ha recibido el paquete, lo ha mostrado y ahora sigue esperando el siguiente. Si yo ahora vuelvo a ejecutar cliente 1, vuelve a funcionar sin ningún problema. Vuelve a funcionar. Este es el cliente y este es el servidor. ¿Veis? El servidor vuelve a recibir otro saludo y vuelve. Si yo ahora voy a ejecutar el cliente 2, pues lo mismo. Ejecuto, se muestra el mensajito, se intercambian ese mensajito, ¿vale? Aquí tengo el cliente y aquí vuelvo a tener el servidor. Fijaros el servidor que ya ha recibido saludos desde el cliente 1, saludos del cliente 1, saludos desde el cliente 2. Pero fijaros cómo yo estoy esperando a que termine una ejecución para lanzar la otra. ¿Qué pasa si tengo los dos clientes, el cliente 1 y el cliente 2, y los dos se quieren conectar a la vez? ¿Vale? Pues que uno se conectará y el otro no. Fijaos. Vamos a ejecutar, por ejemplo, primero cliente 2. Ejecuto y corriendo, le voy a ejecutar cliente 1. Alguno tiene que fallar. ¿Veis? El cliente, ahora te doy la palabra. El cliente, el cliente 2, supongo que será, se ha ejecutado. Y el otro cliente, que es el que lancé después, el cliente 1, me ha petado. ¿Por qué? Porque he ido a establecer una conexión y la conexión estaba ocupada porque solo hay un hilo, un servidor socket ejecutándose. Y fijaos cómo el servidor pues, ha recibido la petición del cliente 2, lo ha atendido y ahora ya sí está dispuesto a atender al cliente 1, pero no a la vez. Es decir, aquí ya tengo un servidor que atiende a múltiples clientes, pero no concurrentemente. ¿Me entendéis? ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Qué tendríamos que hacer? Pues muy sencillo, pero no lo voy a hacer. Quiero que lo intentéis vosotros y esa es la tarea que tenéis para el resto de clase. ¿Vale? ¿Qué es lo que tenéis que hacer? Muy sencillo. Coger la clase servidor, ¿vale? Y en vez de meterla en un bucle while, quitar este bucle while y meterla en un vez de un main, en un run. ¿Vale? Y luego hacer un main que cada vez que reciba algo lance un hilo. Es decir, cada vez que se recepcione una petición, se lance un hilo. ¿De acuerdo?
Bueno, pues quiero que lo penséis y yo para el próximo día os lo voy a dar resuelto. ¿De acuerdo? ¿Dudas? Yo tengo una curiosidad. Dime. A ver, ¿qué pasa si imagínate que ejecuta el servidor y luego no te olvidas de que no tienes? Por ejemplo, y ejecuta el servidor de manera doble. ¿Qué pasaría si luego se ejecuta un cliente? ¿Qué pasa en esas casos? ¿Cómo? Perdóname, repíteme la pregunta, Sergio, perdón. Imagínate que ejecutas el servidor 2 o 3 veces Ajá. y luego ejecutas 1 o 2 clientes. ¿Cómo se comportaría la situación? ¿Qué podría pasar? Pues muy fácil, vamos a hacerlo. Mira, ahora mismo el servidor se está ejecutando. Si yo ahora vuelvo a ejecutar el servidor, me peta. ¿Por qué? ¿Por qué me peta? Porque yo quiero iniciar el servidor y está en un puerto. El puerto es 6000. Si yo ahora vuelvo a ejecutar el servidor, quiero lanzar un servicio en el puerto 6000, pues me dice, no, mira, que usted ya tiene el servidor, el puerto 6000 ya está ocupado. Es como si, por eso os digo, oye, no arranquéis nada en el puerto 80. Si vosotros cambiáis el puerto y elegís el puerto 80, pues dirá, os petará porque decís, oye, mira, que ese puerto está usado. ¿Vale? Por ejemplo, vamos a ver. Supuestamente esto ya ha terminado, no hay nada. Bueno, vamos a cortar la ejecución de todo, ¿vale? Esto es una muy buena pregunta la que ha hecho Sergio, ¿eh? No lo he probado, pero la lógica me dice que ahora lo que voy a hacer me va a petar. Mira, aquí tengo el servidor y yo quiero, en vez de lanzarlo en el puerto 6000, lanzar que el servidor socket este que me he implementado, lanzarlo en el puerto 80, ¿vale? Vamos a ver si me peta, no me peta. Parece que no. Y vamos a abrir un cliente y le vamos a pedir que se conecte al puerto 80. A lo mejor es que yo no controlo demasiado de... No, sí que funciona. No controlo mucho, pero es que entiendo que a lo mejor puerto 80 no está dedicado al HTTP y por lo pronto le puede... Abre un SAMP y abre el servidor de ese. Ahí sí, claro, ahí sí. Ahí sí, perfecto, porque ahí sí está... el puerto 80 no está siempre dedicado exclusivamente a eso. Sin embargo, si yo abro un channel y digo, conéctame MySQL al puerto tal, ahí sí está operativo, sí está trabajando en el puerto, y entonces ahí sí que va a petar. Muy bien visto. ¿Vale? Pues muy interesante esa pregunta, ¿vale? Por eso dice yo no en otros servidores. Efectivamente, tú lo has dicho. Entonces, la idea cuando yo ejecuto dos servidores, pues no me va a dejar porque los dos están en el mismo. Ahora, ¿puedo yo ejecutar la clase servidor? Una la ejecuto en el puerto 80 o en el 6000 y el otro en el 6005. Pues sí, son dos puertos distintos, sin ningún problema. ¿Vale? ¿Alguna dudilla más? Los que estáis en casa, ¿alguna duda? Daniel, no sé si estás tú solo hoy de casa. ¿Hay alguien más del grupo de distancia que no sea Daniel? ¿No? Bueno, Daniel, Por aquí todo claro. ¿perdona? Por aquí todo claro. Todo claro. Perfecto. Bueno, pues Daniel, te animo a que intentes hacer este reto, ¿vale? Que es lanzarlo con múltiples hilos, ¿vale? Yo os lo voy a mandar resuelto. Perfecto. Daniel, pues me despido de ti entonces. Muchas gracias. Hasta luego. Venga, un saludo, hasta luego.